Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un montón de reportes financieros, de inversión, para entender qué está pasando con Uber Technologies, ahora en febrero de 2026. Y la historia es fascinante. Totalmente, porque estamos hablando de una compañía que, no hace mucho, era la definición de quemar dinero. Yo recuerdo titulares de pérdidas de miles de millones al año. Sí, sí. Pero hoy, los documentos pintan un cuadro completamente diferente. El de una corporación global, rentable y que genera una cantidad de efectivo impresionante. Es que el cambio ha sido drástico. Pasar de una pérdida de más de 8.000 millones de dólares en 2019 a un flujo de caja libre de casi 10.000 millones hoy es una de las metamorfosis más notables que hemos visto en el sector tecnológico. La misión de hoy es entonces entender cómo ocurrió esa transformación y, sobre todo, si el futuro es tan brillante como sugieren las cifras. Exacto, porque los documentos nos dejan ver la maquinaria detrás de ese cambio. Ya no es una promesa, es una realidad financiera. Ok. A ver, empecemos a desglosar esa maquinaria, porque lo primero que salta a la vista es que pensar en Uber como una app de taxis es una idea, pues, de la década pasada, ¿no? Totalmente. El modelo actual se sostiene sobre tres grandes negocios que, y esto es lo clave, se retroalimentan. Movilidad, o sea, los viajes de siempre. Eso es. Luego, entrega, que es todo el universo de Uber Eats. Y carga, la división de transporte de mercancías. Exacto. Y no hay que verlos como tres empresas separadas. Hay que verlo más como un gran centro comercial. Me gusta esa analogía. La gente entra por la puerta principal, que es pedir un viaje. Pero una vez dentro, descubren que hay un patio de comidas gigante, que es Eats, una farmacia, un supermercado, y todo funciona con la misma cuenta. Claro, la misma tarjeta de crédito. Todo fácil. Y todo conectado por una base de datos masiva y algoritmos que optimizan sin parar. La escala que describen los reportes es, wow, monumental. Operaciones en más de 70 países, 10.500 ciudades, ¿Y cuántos viajes al día? 41 millones de viajes y entregas cada día. ¡Wow! Espera, quiero detenerme un momento en lo de Uber Eats, porque creo que yo, como muchos, todavía tengo esa imagen de que es un servicio secundario. Pero los datos dicen que ahora es un motor fundamental para la frecuencia de uso de toda la plataforma. Es que ese fue el cambio radical. Ya no son solo restaurantes. No, ¿verdad? Para nada. La expansión ha sido agresiva hacia supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, de todo. La estrategia es muy clara: aumentar la cuota de billetera del consumidor. O sea, ya que te tenemos en la app, no solo queremos el dinero de tu transporte. Exacto. Queremos una porción de tu gasto en comida, en las compras de la semana, en ese medicamento urgente, y funciona. Un usuario que entra por un viaje se queda para pedir la cena. Y supongo que la magia económica detrás de esto es que no son dueños de los coches, ni de las motos, ni de los supermercados. Esa es la piedra angular de su rentabilidad, el modelo Asset Light o de activos ligeros. Fíjate, su negocio no es tener vehículos, es ser el cerebro digital que orquesta la oferta y la demanda. Y con eso te quitas de encima costos gigantescos. Claro, compra de flotas, mantenimiento. En delivery, esto se potencia aún más. La misma red de repartidores que te lleva una pizza puede 10 minutos después entregarte las compras del súper. Esa densidad optimiza cada ruta y baja el costo por entrega. Y luego está Uber Freight, que es la apuesta a más largo plazo, para digitalizar el transporte de carga. Que es un sector tradicionalmente súper ineficiente. Entonces tenemos este ecosistema que se alimenta solo. Pero encima de eso, los análisis destacan dos elementos que han funcionado como aceleradores de la rentabilidad. El primero es Uber One. Sí, el programa de membresía. Y ojo, que es mucho más que un simple programa de descuentos. Es el pegamento, ¿no? Es el pegamento que mantiene a los usuarios dentro de ese centro comercial. Las cifras son elocuentes: 46 millones de miembros a finales de 2025. 46 millones. Y esos miembros, según leí, generan casi el 40% de todas las reservas brutas. Es una base de clientes increíblemente leal y sobre todo rentable. ¿Y por qué es tan importante estratégicamente? Más allá del ingreso de la suscripción. Porque crea una barrera de entrada brutal contra la competencia. Piensa en un rival como Lyft, que solo hace viajes, o DoorDash, solo entregas. Son tiendas especializadas.
Y Uber One te da beneficios en todo su centro comercial. Exacto. Y eso reduce drásticamente el costo de adquirir un cliente nuevo y dispara su valor a largo plazo. Se queda más tiempo, gasta más dinero. Es un foso económico muy, muy difícil de replicar. Y aquí viene algo que, sinceramente, creo que nadie veía venir hace 5 años. El negocio que, según estos reportes, tiene los márgenes más altos no son los viajes ni las entregas, es la publicidad. Sí, un negocio que genera más de 2.000 millones de dólares al año. ¿Y cómo es posible que una app de transporte se haya convertido en un gigante publicitario? Es que es una forma de publicidad increíblemente inteligente. No te muestran anuncios genéricos. Claro. Monetizan tu intención de compra en el momento exacto en que vas a tomar una decisión. Estás en la app de Eats, a punto de decidir dónde cenar, y ¡boom! Un restaurante paga para aparecer primero. O estás en un viaje y una marca te ofrece un cupón para una tienda que está cerca de tu destino. Justo. Están capturando al presupuesto de marketing de restaurantes y marcas que se mueren por tener visibilidad en el punto de venta digital. Y como Uber es el dueño de ese punto de venta, los márgenes son altísimos. Ok, el modelo suena genial en la teoría. Un ecosistema que se retroalimenta, una membresía que fideliza y un negocio publicitario de altos márgenes. Pero, ¿se traduce todo esto en dinero real? Hablemos de los números duros de 2025. Aquí es donde la historia cobra vida. Los ingresos totales, 52.000 millones de dólares. Un 18% más que el año anterior. Eso es mucho. Crecimiento. Y las reservas brotas, que es todo el dinero que se movió en la plataforma, superaron los 193.000 millones. Pero lo más revelador está en la rentabilidad, el EBITDA ajustado. Espera, perdona que te interrumpa, pero para que todos estemos en la misma página, ¿podemos explicar brevemente qué es el EBITDA ajustado? Claro, es, digamos, una forma de medir la rentabilidad pura del negocio, antes de descontar intereses, impuestos y otras cosas contables. Es el dinero que genera la operación central. Perfecto. Y esa cifra fue de 8.730 millones de dólares, un aumento del 35%. Pero la cifra que a mí más me impresiona es el flujo de caja libre. El efectivo. El efectivo, contante y sonante, 9.760 millones. Eso es un 42% más que el año anterior. ¡Qué locura! ¿Y cuál es el motor detrás de ese crecimiento explosivo de la rentabilidad? ¿Por qué cada dólar nuevo que entra genera más ganancia? La palabra clave es apalancamiento operativo. A medida que el volumen de viajes y entregas crece, los costos fijos, como el desarrollo de la app, los servidores, se reparten entre una base de transacciones mucho más grande. El costo de procesar un viaje más es casi cero. Exacto. Por eso, una mayor parte de cada dólar nuevo se convierte directamente en ganancia. La salud financiera, según todos los análisis, es robustísima. Tienen muy poca deuda y el retorno sobre el patrimonio es de un impresionante 40%. Con esa base financiera tan sólida, la empresa se está moviendo hacia el futuro. Y aquí la palabra que resuena en todos los informes es autonomía. Sí, veo alianzas con Baidu y WeRide para robotaxis en Medio Oriente y una que parece de ciencia ficción. Una asociación con Waabi para 25.000 camiones autónomos. Y fíjate en la estrategia, que es muy astuta. Uber no quiere fabricar los vehículos autónomos. No, eso es un negocio carísimo y de mucho riesgo. Exacto. Ellos quieren ser la capa de red que los gestione. El modelo es convertirse en una especie de caseta de peaje para la era autónoma. Cualquier empresa con una flota de robotaxis necesitará una red para conectarlos con clientes. Uber quiere ser esa red. Esa estrategia de ser la caseta de peaje suena muy inteligente, muy asset light. Pero, ¿no es un poco pasiva? O sea, si Waymo de Google o Tesla construyen una red autónoma tecnológicamente superior, ¿qué les impide crear su propia app y dejar a Uber fuera de la ecuación? Esa es la gran pregunta y el mayor riesgo a largo plazo, sin duda. Claro. La defensa de Uber se basa en 2 pilares. Primero, la fuerza de su marca y su red de usuarios. Tienen cientos de millones de usuarios activos. Empezar de cero es muy difícil. Y segundo, su experiencia en la gestión de la demanda. Una cosa es tener el coche autónomo y otra es saber predecir dónde se necesitarán, a qué precio. ¿Y cómo optimizar la flota en tiempo real en una ciudad entera?
Ahí tienen una ventaja de años de datos. Ahí es donde tienen la ventaja. Pero sí, la amenaza de una red cerrada y propietaria es real. Y además de la autonomía, están pisando el acelerador en la expansión global, sobre todo en Europa, y han lanzado un programa masivo de recompra de acciones por 27.000 millones de dólares. Que es una señal de confianza total por parte de la directiva. Y si conectamos esto con la competencia, vemos una historia de dos caras. En movilidad, en Estados Unidos, la guerra está prácticamente ganada. Sí, tienen un 76% del mercado frente a un 24% de Lyft. Es un dominio casi total. Pero en delivery, la lucha es mucho más encarnizada. DoorDash sigue siendo el líder en Estados Unidos con cerca de un 58% del mercado. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué dominan en una y no en la otra? En parte por el enfoque casi obsesivo de DoorDash en la logística suburbana, un área que históricamente fue un punto débil para Uber Eats. Pero la gran ventaja de Uber es poder atraer usuarios desde su gigantesca app de viajes. Un lujo que sus competidores no tienen. Exacto. La pregunta es si esa ventaja será suficiente para erosionar el liderazgo de DoorDash a largo plazo. Todo esto suena increíblemente sólido, pero al final del día, la pregunta para alguien que considera invertir es si esta historia de éxito ya está reflejada en el precio. A principios de febrero de 2026, la acción ronda los $70-74. ¿El mercado ya se dio cuenta o todavía hay una oportunidad? Los análisis de evaluación que hemos revisado sugieren, de forma bastante consistente, que la empresa podría estar infravalorada. ¿En serio? Sí, hay una métrica interesante llamada ratio PEG, que compara el precio de la acción con el crecimiento esperado de sus ganancias. Una regla general es que un valor por debajo de 1 puede indicar que el mercado no está valorando completamente ese crecimiento. ¿Y cuál es el de Uber? Según los reportes, es de 0.85. Interesante. ¿Y qué hay de los modelos más complejos, como el de flujo de caja descontado? Esos modelos, que son más una estimación teórica, son aún más optimistas. Las proyecciones que vemos sitúan el valor intrínseco por acción en un rango muy amplio, entre $144 y $192. Que comparado con los 70 y pocos actuales, implicaría un margen de seguridad de más del 50%. Exacto. Y parece que Wall Street está en una línea similar. El consenso es abrumadoramente positivo. Entre el 91 y el 94% de los analistas recomiendan comprar o comprar fuerte. Ok, el panorama que pintas es casi perfecto. Una máquina de hacer dinero, dueña del mercado, con un futuro autónomo prometedor y encima infravalorada. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué es lo que los analistas dicen que podría hacer descarrilar todo este tren? Esa es la pregunta del millón. Y el fantasma que persigue a Uber desde el día 1 sigue ahí, y es más real que nunca. La regulación. Claro. Específicamente, hay una bomba de tiempo en Europa llamada la Directiva de Trabajo en Plataformas. Para finales de este año, 2026, los países de la Unión Europea deben implementar esta norma. La famosa reclasificación de los conductores como empleados, ¿no? Siempre se ha hablado de eso. ¿Por qué es diferente esta vez? Es diferente por la escala y la obligatoriedad. Si la mayoría de países interpreta la directiva de la forma más estricta, los conductores podrían ser reclasificados como empleados, y eso implicaría que Uber tendría que empezar a pagar seguridad social, vacaciones, salario mínimo por hora. Los costos operativos en Europa se dispararían. Se dispararían. Algunos análisis sugieren que podría reducir los márgenes del negocio de movilidad en la región a casi cero. Es el riesgo más inminente y tangible que enfrenta la compañía. Aparte de esa bomba regulatoria, ¿qué otros riesgos se mencionan? Hay cambios fiscales en el Reino Unido que ya están afectando los márgenes, y luego está el riesgo existencial que ya tocamos, el del robotaxi propietario. El escenario de Tesla. Exacto. ¿Qué pasa si Tesla no solo fabrica el coche autónomo perfecto, sino que crea su propia app de viajes, una red exclusiva para sus vehículos? De la noche a la mañana, la gigantesca red de conductores humanos de Uber se volvería mucho más cara y potencialmente obsoleta. Es una amenaza a largo plazo, pero podría cambiar las reglas del juego por completo. Totalmente. Y también se señala como un punto débil la dificultad histórica de Uber para penetrar mercados suburbanos y rurales, donde la dependencia del coche propio sigue siendo altísima. Entonces, si unimos todas esas piezas del rompecabezas, la narrativa que emerge es la de una compañía que ha completado una transformación asombrosa. Ya no es una apuesta especulativa. No, para nada.
Los análisis la describen como una pieza fundamental de la infraestructura digital para el comercio y la movilidad global, con un foso económico muy fuerte gracias a su escala y a Uber One. Esa es la tesis central que se desprende de estos documentos. La percepción general es que la compañía parece estar infravalorada porque el mercado aún la ve con los ojos del pasado, subestimando su capacidad actual para generar efectivo. Y su posición estratégica para el futuro autónomo. Exacto. Obviamente con los riesgos regulatorios y competitivos que ya hemos discutido. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para la reflexión. La gran apuesta de Uber ya no es solo ganar la guerra de los viajes o de las entregas. Se trata de convertirse en el sistema operativo indispensable para el movimiento de cualquier cosa en nuestras ciudades. Personas, alimentos, paquetes, mercancías. Cierto. La pregunta clave para su futuro no es si alguien puede diseñar una aplicación que se vea más bonita. La verdadera pregunta es si alguien puede construir una red logística a escala mundial que sea más integrada, más eficiente y más inteligente. De momento, parece que llevan la delantera.